Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Dios les bendiga. Por la misericordia de Dios, tengo el gusto, el privilegio de empezar a estudiar el libro de los Salmos. Sí, esta poesía hebrea, este libro maravilloso, que es un tesoro para nosotros. Y bien, así como pues quise empezar esta vez con una alabanza a Dios, porque eso es lo que demuestra, ¿no?, el libro de los Salmos, alabar a Dios, glorificar a Dios. Bien, el libro, hoy simplemente voy a dar la introducción, no voy a empezar con el 1 todavía, con el Salmo primero, sino que solamente la introducción, para tener pues como ideas generales acerca de lo que es el libro de los Salmos. Bien, empezando pues con mencionar que pertenece al grupo de los salmos, de los libros poéticos, junto a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros conforman la división de nuestras Biblias como los libros poéticos. Bien, el Salmo refleja la poesía hebrea, que es muy diferente a lo que es nuestra poesía. Sí, una de las características, digamos, de nuestra poesía es la rima, ¿cierto? Mientras que en la poesía hebrea no. En la poesía hebrea se ve muchos paralelismos, ¿sí? Y hay diferentes, los paralelismos a su vez se dividen, se clasifican, pero bueno, no vamos a entrar a detalle en esto, simplemente mencionarlo. Tampoco hoy voy a hablar exhaustivamente de la división, de las estructuras, sino solamente como cosas generales, las cosas principales pues que yo consideré para poder empezar. Bien, el libro de los Salmos viene del hebreo Teilim, que significa alabanza, ¿sí? Pero inicialmente esta palabra se le da el significado de salterio. Salterio significa
bueno, el salterio es un instrumento musical o sea, se deriva pues de un verbo que significa tocar un instrumento de cuerda, especialmente pues se refería pues al salterio, y luego esta designación se le dio también no solamente a tocar un instrumento de cuerda, sino también a cantar alabanzas, ¿sí? Y algunos salmos indican que determinada, cuando son himnos, que determinada himno se toca con determinado instrumento. Entonces eso es el significado de los salmos, del hebreo Teilim, y también en el griego, allá en el libro de Santiago, en Santiago 1.13, ¿sí? Santiago 5.13 nos dice: ¿está alguno alegre? Cante salmos, cante alabanzas. Hace referencia también, y ahí en el libro de Santiago se utiliza la palabra salmoi, salmos del griego pues salmoi. Bien, entonces así, damos inicio pues, continúo con esto. Bien, ahora sí, podemos decir, bueno, hablemos un poquito del contexto histórico de los salmos. Bueno, dado que no solamente es un autor, sino varios autores, digamos, lo podemos situar, pero tengamos en cuenta que el libro de Salmos abarca un gran periodo de tiempo en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Porque, bueno, digamos el salmo más antiguo que conocemos, que digamos que quedó registrado, fue el Salmo de Moisés, ¿sí? Allá en el Salmo 90, que es atribuido a Moisés. Entonces, mire, desde cuándo podemos ver que se remonta la historia de los salmos. Se empieza a escribir, digámoslo así, la historia de los salmos, ¿sí? Que ahí empieza. Luego estuvo presente en la monarquía del pueblo de Israel, con David, con Salomón, luego en la época antes del exilio, durante el exilio y el posexilio. O sea, todo ese periodo del pueblo de Israel, para más o menos para cuando Oseas ya estaba la mayoría de salmos, digamos, ya él fue quien los organizó, ¿sí? Los acomodó, no en orden cronológico, porque como les digo, el primer salmo escrito fue el de Moisés y está por allá en el 90, entonces no fue con un orden cronológico, sino que de pronto los compilaron de acuerdo, bueno, a propósito que está dividido en 5 libros, ¿no? El libro 1 y así, 5 libros, y cada uno vamos a ver de qué manera pues fue que los acomodaron más o menos, aunque no llevan, digamos, un orden estricto, que acá ubicamos tales y acá tales, sino que más o menos, sí, más o menos llevan como esta división o esta clasificación. Bien, entonces, entre los libros, los 5 libros que se divide Salmos, el libro 1 va del capítulo 1 hasta el 41, libro 2 va del 42 al 72, el libro 3 va del 73 al 89, el libro 4 va del 90 al 106 y el libro 5 pues va del 107 al 150. De esta manera tenemos esa división. Bien, podemos decir, otras generalidades del libro de los Salmos, es que es el libro más grande de la Biblia, con más capítulos, ¿sí? 150, que a su vez tiene el capítulo más largo, que es el Salmo 119, y también el más corto, que es el Salmo 117, y ahí está el centro de la Biblia, ahí más o menos creo que es el Salmo 118, el centro de la Biblia. Bien, y por ser este libro tan extenso, también se convierte en el libro más citado del Nuevo Testamento. Jesucristo hizo referencia a muchos de los salmos. A propósito, que hay muchos salmos llamados mesiánicos, o que hablan del rey, del gran rey, del Señor Jesucristo. Y muchas veces podemos comparar a David como rey, pero que muchas veces, aunque David está hablando, digamos, a título personal, a su vez son salmos que están mencionando a Cristo, ¿sí? Al Cristo preencarnado, al Cristo que por siempre ha existido y existirá. Bien, Jesucristo no existió solamente mientras vino a nacer aquí en la tierra, sino que desde antes. Dice que en el principio era el Verbo. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de este libro? Bueno, los autores.
o el autor. Normalmente uno cuando estudia algún libro se nombra el autor, pero en este caso ya vemos que son más autores, ¿sí? No podemos hablar de uno, aunque obviamente el primero que se nos viene a la mente es David, y muchos piensan que todos los salmos son de David, porque efectivamente, digamos, fue el que más aportó, ¿sí? Salmos de sus experiencias que él tuvo, pero hay más autores. Como ya les había mencionado, Moisés es uno de ellos, se le atribuye uno, aunque hay otros dos salmos que también donde se menciona su nombre. Está David con 73 salmos, está Salomón, ¿sí? El rey Salomón, el hijo de David, con 2 salmos, está Asaf o la familia de Asaf con 12 salmos, están los hijos de Coré con 11, está Emán con 1 salmo, está Etán 1, y hay un resto, un número que permanecen en el anonimato, o sea, no se sabe quién es el autor de ellos. Bien, ahora sí, entonces hemos hablado del contexto general, de los autores, vamos con la audiencia. ¿A quién fue dirigido? Bueno, digamos que la audiencia primaria, o sea, la primera audiencia, los primeros destinatarios fueron, digamos, a su época. De pronto cuando Moisés digamos, compone la primera audiencia fue el pueblo de Israel allí, los de su época, pero generalmente, como estamos hablando del pueblo de Israel, generalmente pues ellos fueron su primera audiencia, ¿sí? El pueblo de Israel en momentos de crisis o en momentos de alegrías, de victorias, o sea, todo quedó reflejado ahí en los salmos. Pero también nosotros como Iglesia de Cristo venimos a ser también parte de la audiencia, ¿sí? Ellos solamente, digamos, fueron la audiencia inicial, como toda la Biblia, así que tuvo, digamos, unos destinatarios determinados para su momento, pero que el Señor la escribió, digamos, como un tesoro, como un patrimonio para toda la humanidad. Bien, los salmos han sido utilizados como, digamos, en momentos de crisis. Mucha gente, o a veces cuando la gente de pronto no puede dormir, leen el Salmo 23, o leen ese salmo tan bonito que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, o cuando van a la iglesia, o bueno, para determinados momentos hay un salmo apropiado, ¿sí? Entonces es de gran valor para nosotros cuando nos sentimos afligidos, vemos que no estamos solos en la aflicción, sino que ya hombres de Dios, hombres que buscaban a Dios, han pasado por todas estas situaciones. Y los salmos nos invitan a alabar a Dios aún en medio de las crisis, aún en medio de la tormenta. Bien, bueno, como les estaba hablando acerca de los libros que se dividen, también es importante mencionar que cada libro, bueno, cuando Esdras, como les dije, Esdras compiló, cuando Esdras compiló todos los salmos, él lo dividió así, digamos, el libro 1, que quería representar, o sea, cada libro representa la Torá, o sea, la Torá son los 5, o el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? En el libro de Génesis, ¿qué encontramos? Bueno, acerca de la genética, el inicio, el comienzo, ¿sí? El plan de Dios, digamos, ahí quedó plasmado en el libro de Génesis. En Éxodo, ¿qué encontramos en el libro de Éxodo? La salida, la redención de Dios para su pueblo, cómo lo saca de esclavitud. En el libro de Levítico, bien, es la ley, ¿cierto? Pero también vemos adoración, es decir, el Señor muestra de qué manera se deben ofrecer a Dios las ofrendas, la adoración, el templo, o sea, todo está allí, es decir, adoración. En Números vemos los testimonios, lo que Dios hizo con su pueblo, las grandes maravillas, están plasmadas allí en el libro de Números. Y el quinto libro de la Torá, y que también hacemos referencia al quinto libro de Salmos, es Deuteronomio. Bien, ¿qué vemos en el libro de Deuteronomio? Bueno, en el libro de Deuteronomio vemos la segunda ley, o que Dios está repitiendo, está recordando algo que ya había dicho. ¿Sí? Usted encuentra en el libro de Deuteronomio esto, que Dios dice, bueno, eso ya estaba así, Dios está recordando cuál es su plan, cuál es su propósito, cuál es su proyecto. Y así, de esta manera, también cada libro 1 acerca de principios, libro 2 acerca de la redención, libro 3 acerca de la adoración, libro 4 acerca del testimonio, y libro 5 Dios repite su plan nuevamente. Bien, entonces vamos avanzando, ¿verdad? Y otra clasificación importante que también vi yo como para mencionar aquí es que podemos ver que hay salmos reales significa del rey, ¿no? O también los mesiánicos.
Vemos salmos de sabiduría, vemos salmos de gratitud, vemos salmos de liberación, vemos salmos de lamento, vemos salmos de alabanza o himnos, vemos cánticos graduales o de los peregrinos. Esos cánticos graduales era cuando digamos los peregrinos venían a Jerusalén, iban como escalando, digamos en cada escalón, ellos se paraban y cantaban, recitaban cierta parte del salmo. Bien, vemos salmos de victoria, vemos salmos imprecatorios, es decir, salmos donde se pide venganza, ¿sí? por los enemigos del pueblo de Israel. Vemos también súplicas, vemos cantos de Sión, vemos un acróstico, ¿sí? Bien, estas digamos son las divisiones principales de los salmos. También vemos que los salmos incluyen algunas palabras, como por ejemplo algunas palabras hebreas, que por ejemplo es selag. Usted va a encontrar esa palabra selag. ¿Y qué significa selag? Es como un interludio, ¿sí? ¿Qué significa masquil? Que usted a veces dice masquil de David o algo así. Bueno, eso significa meditación. Cuando encuentre la palabra mictán, mire, los significados de estas palabras eso fue escrito hace mucho tiempo, ¿sí? y además que fue escrito en hebreo. Entonces, estos significados, digamos, son inciertos, pero los grandes estudiosos de la palabra tratan de darle como el significado, como el equivalente a nosotros. Bien, entonces el mictán, como les digo, es algo incierto, pero puede tratarse de algo valioso, algo adorado, algo guardado, algo que por lo valioso debe ser guardado y conservado. Y también como algo grabado, ¿sí? Como para grabar, para que este salmo, digámoslo, téngalo en cuenta y grábelo en una tabla, ¿sí? Algo como grabado. Entonces, estas palabras, aquí tengo otras más. Dice Nejinot, que significa con instrumento de cuerda, o sea, se da como la indicación de cómo debe ser cantado el salmo. Nejinot, ¿no? Y ahora Neilot también significa que debe ser cantado con un instrumento, con una flauta, ¿sí? También está sigayón, que significa meditación o lamentación. También hilit o hitit, que dice instrumento musical, se creía que era proveniente de Gat. Dice, no aparece solito hitit, sino que aparece junto con la palabra al músico principal. Bueno, y a propósito, cuando vemos eso que significa el músico principal, quiere decir que iba dirigido ¿a quién? Digamos al director musical del templo, ¿sí? Al levita, que era encargado de dirigir toda la alabanza. O sea, a ellos estaba dirigido, digamos, ese salmo para que ellos lo cantaran, lo entonaran, y asimismo se daban otras indicaciones. Por ejemplo, si se toca con instrumento de cuerda, los instrumentos de cuerda, el arpa, el salterio, instrumentos como la flauta, esos instrumentos, ¿sí? También se habla en el libro de Salmos, vemos que se habla mucho acerca de pandero, ¿sí? Entonces todo esto es con el propósito de alabar a Dios. Cada libro de los 5 libros que le nombré ahorita termina con una doxología o con una alabanza a Dios, o sea, indicándonos que fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de la gloria del Señor. Dice, alabado sea Dios. ¿Y cómo termina con este maravilloso Salmo 150? Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Esa palabra aleluya, que significa alabado sea Dios. En todos los idiomas esa palabra es entendida. Podemos decirla, alabado sea Dios. Esa palabra hermosa, aleluya, ¿cierto? Por eso muchas veces a nosotros los cristianos nos conocen como ¿qué? Como aleluyas. ¿Por qué? Porque alabamos a Dios sin temor, sin miedo. Y mire, nosotros debemos ser como David, que David se gozaba alabando y glorificando a Dios. Bien, entonces, algo que también debo mencionar aquí es que, digamos, el libro de Salmos no pretende darnos, digamos, algo doctrinal, enseñarnos doctrina o algo así como para que, digamos, sino que más bien es como nos invita a reflexionar, y son vivencias, ¿sí? Son vivencias de los salmistas, de los que vivieron. Y entonces, como no es algo que nos pretenda dar una doctrina, sino que son vivencias, entonces yo no lo a mí me gusta mucho enseñar, ¿sí? Más que predicar, me gusta enseñar
Pero entonces yo lo voy a abordar de esta manera. Mire, lo voy a abordar como un devocional o como una reflexión o como una meditación. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar del Salmo 1, repito, no es hacer una exégesis profunda, tratar de descifrar lo que el salmista que nos quiere, qué doctrina nos quiere enseñar, no, sino más bien reflexionar acerca de su situación. Vamos a reflexionar de pronto cómo aplicamos eso, cómo nos sentimos así a veces. Entonces, de esta manera es que yo voy a abordar, debería abordarse pues el libro de los Salmos. Bien, y también cuando tenga la oportunidad, porque digamos no con todos voy a poder hacer lo mismo, voy a mencionar la historia detrás del Salmo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hay detrás de tal Salmo? Eso fue cuando David pecó y se sentía mal, o cuando David se sintió perseguido por Saúl, entonces creó este Salmo. O sea, yo voy a mencionar eso, ¿no? Voy a tratar de mencionar la historia detrás del Salmo. Bien, entonces de esta manera termina pues la introducción. Espero que nos enganchemos con el libro de los Salmos, que reflexionemos, que meditemos, que esto nos va a ayudar, ¿sí? Yo estoy segura que, ¿por qué? Porque esto refleja los sentimientos de una persona como usted y como yo, personas que sufrieron igual. Los salmistas, el salmista David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Jehová, también fue un hombre semejante, sujeto a pasiones como las nuestras, ¿no? Como lo dice Santiago acerca de Elías, ¿no? Un hombre conforme a nuestras pasiones. O sea, nosotros, al igual que nosotros, nos sentimos identificados porque estos salmistas también se sintieron de pronto muchas veces derrotados, ¿sí? No siempre sentimos la victoria y todo no es victoria. También hay derrotas, también hay momentos de tristeza, de dolor, de miedo. O sea, son sentimientos normales de nosotros, que mucha gente, que tristemente muchas personas con estos sentimientos acuden a un cristiano, y el cristiano lo que le hace es regañarlo, reprocharle, pero ¿cómo así? Si un cristiano no puede estar triste, un corazón que ama a Cristo y cosas así. Pero mire, todos tenemos momentos de aflicción, y en el libro de Santiago vimos que si está alguno afligido, ¿qué debe hacer? Hacer oración, ¿cierto? Y si está alguno alegre, ¿qué debe hacer? Cantar alabanzas, cantar salmos a Dios. Entonces, en todo momento, que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Bien, amados hermanos, entonces así concluyo con esta introducción a este maravilloso libro de los Salmos. Que el Señor les bendiga.